nosotros nos quedamos aquí para la predicación. Niños, adelante. Pásenme. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Bueno, ya les dije el título mientras orábamos, antes de orar. Hoy vamos a hablar de este tema, las 7 palabras, que, como diré en la introducción, aclararé esto: más que 7 palabras, son 7 frases que el Señor mencionó ahí clavado en la cruz. Vamos a dar este brinco del juicio de Jesús, que nos ocupó varias semanas, a la cruz. Y voy a leer, hermanos, varios versículos, o vamos a leer varios versículos de los diferentes evangelios, porque también hago la aclaración, creo, aquí en la introducción: ninguno de los evangelios, hermanos, contiene estas 7 frases, estas 7 expresiones. Ni Juan las dice las 7 completas, ni Mateo, ni Marcos. Entonces, por eso mismo vamos a estar leyendo una en un evangelio, otra en otro evangelio, y así sucesivamente. Si no mal recuerdo, Juan, el apóstol Juan, es el que más frases añade a su evangelio. Pero de ahí, hermanos, también Lucas, también Mateo y aún Marcos repite una que Mateo menciona. No voy a repetirlas todas, pero bueno, vamos a empezar, hermanos, ahí en Lucas capítulo 23, versículo 33 y 34. Y voy a ir haciendo énfasis, y usted va a ir descubriendo, obviamente, cuál es la primera expresión de Jesús y luego cuál es la segunda, hasta llegar a la 7ª, y de ahí nos introducimos al mensaje. Dice Lucas 23:33, dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, dice, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y aquí viene la primera expresión de Jesús, o la primera palabra, Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dice: y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Bueno, ya vimos la primera frase, la primera expresión. Dice Lucas 23:42, nos vamos hasta el versículo 42. Y el ladrón, ¿verdad?, dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y aquí viene la segunda expresión, versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Segunda palabra o segunda expresión. Tercera, Juan 19, Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 26. Juan 19, 26. Dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después, dice el versículo 27, dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esa fue la tercera frase, o tercera expresión, o tercera palabra. Cuarta, Mateo 27, 46, hermanos. Mateo 27, 46 dice: cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la misma que Marcos menciona, no la vamos a leer para avanzar. Entonces, esta fue la cuarta palabra. Quinta palabra, Juan 19, 28. Después de esto, dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed.
Esta breve frase es la quinta palabra o considerada la quinta palabra. Vayamos a la sexta, Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es, viene a ser la sexta palabra o la sexta frase. Y vamos a la última, Lucas 23:46. Lucas 23:46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta es la séptima palabra. Muy bien, hermanos. Aunque vamos a repetir mientras vayamos abordando cada una de estas frases, para mí era importante que usted las conociera de antemano, porque de aquí siempre, de un texto base, partimos. Déjenme empezar diciendo lo que ya dije y que quede muy claro. Cada uno de los clamores o expresiones del Señor no pueden ser encerrados, como usted se fijó, en una sola palabra, ¿sí? Tradicionalmente se le dicen a estas expresiones, a estos clamores, palabras, pero bueno, no es exactamente una sola palabra o 7 palabras contadas. Estas más bien entonces serían las últimas 7 frases, las últimas 7 expresiones de Jesús antes, como dice lo último que leímos, de expirar, de entregar el espíritu, ¿sí? Antes de morir. Y también aclaro que ninguno, ya dije, de los evangelios registra todas estas expresiones. Cada uno de los evangelistas registra algunas. Así que vamos a repasarlas, hermanos, de alguna manera brevemente, ya que, ¿qué digo, hermanos? ¿Qué digo? Si una sola palabra de estas frases merece nuestra atención, nuestra meditación, nuestro estudio por separado, ¿cuánto más, hermanos, entonces cada una de estas frases? Imagínense, yo sé que esto implicaría mucho tiempo y dedicación para tratar de abarcarlas en este momento. Trataré, hermanos, en este día de analizar cada una de estas frases, como siempre, hermanos, tratando de sacar, de extraer una aplicación práctica para nuestra vida, más que buscar una enseñanza teológica, que las hay implicaciones muy fuertes teológicas en cada una de estas frases. Pero yo quisiera, hermanos, porque no quisiera que viéramos otra vez esto como una simple película, como esas que se pasan cada año en las fechas de Semana Santa. Entonces, vamos a hablar de cosas prácticas, hermano, o tratar de extraer algo práctico para nuestra vida acerca de cada una de esas 7 palabras o de esas 7 frases. Así que vamos a empezar este sermón, hermano. Yo llamaría a este sermón un sermón de 7 puntos, porque son 7 expresiones. Miren, diversos autores, usted habrá escuchado cantidad de sermones acerca de este tema. Diversos autores han dicho muchas cosas acerca de estas 7 expresiones desde la cruz. Yo he leído, hermanos, y he escuchado mucho de lo que ellos han hablado, mucho de lo que muchos han escrito, y yo creo que yo no podría agregar mucho acerca de lo ya dicho. Es más, yo le puedo decir que yo me he deleitado mucho en reflexionar precisamente en las palabras, en las meditaciones de muchos de mis hermanos acerca de estas expresiones. Y sin embargo, también quiero reconocer que si somos sinceros, hermanos, a leer la palabra de Dios en oración sobre todo, siempre vamos a descubrir nuevas cosas, nuevos significados. Siempre, por más que hayamos oído sermones de un cierto tema, cuando nosotros nos acercamos, hermano, a Dios diciéndole: Señor, háblame también, siempre vamos a poder extraer algo, hermanos, que Dios nos dé. Creo que Dios, cuando nos acercamos a su palabra con hambre y con sed de conocer más de Él, el Señor nos da esos ojos como de topo,
¿Sí saben cuáles son los ojos de topo? Los ojos de topo, hermanos, realmente parece que no ven, pero ven abajo de la tierra, hermano, donde no hay absolutamente nada que ver. Entonces, cuando nosotros nos acercamos con ese corazón sincero en oración a Dios, diciendo: Señor, háblame también a mí acerca de esto, hermanos, Dios nos da ojos para ver. Esa es la realidad. Ahora, en referencia a estas 7 frases desde la cruz, más que repasar la historia de la crucifixión de nuestro Señor, como ya dije, como si volviéramos a ver la película, quisiera poder extraer de estas 7 últimas palabras lecciones, hermanos, concernientes a 7 deberes prácticos para nuestras vidas. Así que, pues tenemos que empezar. Aquí, hermano, termino mi introducción, que fue muy breve, y yo quisiera que escucháramos, hermano, esta primer frase de nuestro Señor en la cruz. No perdamos de vista esto. Jesús, hermanos, ya no estaba en el juicio. Jesús ya no estaba en Getsemaní. Jesús ya no estaba entre sus discípulos. Jesús ahora estaba colgado, o mejor dicho, clavado en la cruz. Hermano, yo sé, me estoy separando o estoy haciendo un brinco muy grande, porque Jesús, después del juicio, hermanos, fue azotado, fue herido, fue coronado de espinas. No estoy hablando ya de esto, pero hermanos, ahora estaba ya en la cruz, crucificado, clavado en la cruz. Así que de ahí es donde salen estas 7 expresiones. Y la primera, yo le puse por ahí, hermana, por ahí, cuando estaba ingresando a la palabra, la primera palabra es la palabra, hermanos, más que una palabra, es una oración de amor. ¿Sí se dio cuenta cuando lo leyó? ¿Por qué? Porque Lucas 23:34 dice, orando el Señor, dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, hermanos, esta palabra, aparte de ser una frase, es una oración, ¿verdad? Es una oración de Jesús. Es una oración de nuestro Salvador. Y entonces, hermanos, miren, tratar de abordar estas palabras desde el punto de vista personal de Jesús, la verdad de las cosas es sumergirse, hermanos, en un océano sin fin, se los puedo decir. Hablar, como les decía ahorita, si quisiéramos, hermano, abarcar todo el significado teológico de esto, hermanos, es entrar en un océano que no tiene fondo, que no tiene fin. Pero, ¿qué podemos, hermanos, extraer para tomarlo como un deber, como algo práctico? Hermanos, yo creo que no podemos leer estas palabras sin sentirnos aludidos, sin entrar nosotros en esos, hermanos, perdonados, en esos por los que Cristo rogó, en esos por los que Cristo oró para perdón. En efecto creo, hermanos, que esto lo dijo por usted y por mí. ¿No lo creen? ¿O se siente usted fuera de esta oración? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que esta primera frase es una oración. Ahora, hermanos, ¿ustedes creen que Jesús oró sinceramente? Claro que sí. Jesús, hermanos, no dijo esta primera frase con hipocresía, de ninguna manera. Ni lo dijo, hermanos, por llenar un espacio mientras Él moría y entregaba su espíritu. No. La primera cosa que sale del corazón de Jesús es amor, es compasión, es misericordia. Y por eso ora al Padre y pide por perdón para la humanidad. Miren, en primer lugar, la enseñanza nos lleva a un grado de amor en Jesús, hermanos, por una humanidad perdida. Mire, hermanos, en la reunión de los viernes en la célula, vamos a entrar a unos temas, hermanos, que ustedes no se imaginan. Los que no están viniendo, les conmino a que oren a Dios y hagan lo posible por venir.
Vamos a abordar un tema glorioso. Ahorita en la mañana que repasaba otra vez, y ayer que repasaba este tema, hermanos, en esta predicación, en este sermón, encontré, hermanos, puntos a favor tanto de los que creemos, hermano, en la elección, como los que no creemos. Y cuando leía esta primer frase de Jesús, hermano, yo me daba cuenta, de alguna manera, que el Señor está orando por todos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los que estaban ahí, hermanos, eran los que lo habían llevado ahí. Roma, pero no solamente Roma, sino los líderes religiosos de su tiempo, los que eran parte de su pueblo. Entonces Jesús está orando por perdón para ellos. Una humanidad que, a pesar de no amar a Dios, ni buscar uno solo de sus afectos, solamente sus favores. No éramos así usted y yo, hermano. Nosotros buscábamos los favores de Dios, pero a Dios no lo buscábamos. No buscábamos su perdón, no buscábamos su amor, buscábamos que nos resolviera nuestros problemas. Pues aún así, hermanos, fuimos buscados por Dios. Aquí está un punto, hermanos, para los calvinistas. Fuimos buscados por Dios. Porque, hermanos, el profeta Isaías dice en el capítulo 65 de su profecía, de su libro, versículo 1, dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban, dice. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Dice el versículo 2, extendí mis manos todo el día, dice, a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Este es el amor de Dios, hermanos. Un amor que, aunque no lo buscábamos, nos lo demostró, nos lo derrochó. En la primera carta que Juan escribe, en el capítulo 4, versículo 19, usted conoce este pasaje, dice: nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Aquí lo tiene. Aquí lo tiene. Él nos amó primero. Nosotros, hermanos, participamos de esta cruel condenación, de este cruel castigo, de esta cruel condena. Y aún así, hermanos, Él nos amó. Él nos amó. Yo no puedo, hermanos, encontrar algo más práctico en esta primer frase que sale de la boca de Jesús que un derroche de amor para todos. Un derroche de amor. Pero, hermanos, incluso conocer esto no nos lleva a ningún lado. Además del solo conocimiento de que nosotros los creyentes gozamos de un amor inmerecido. Entonces, la aplicación práctica es que, hermanos, agárrese, porque el Señor nos está dando el ejemplo a seguir. Nos está dando un ejemplo a seguir. Y a través de esto nos está empujando, escuche, a una enseñanza que está o que estaba ya plasmada, ya escrita, ya dicha por el Señor mismo en otras ocasiones, por su boca misma, cuando mucho antes de que Él llegara a estar en la cruz, nos dijo algunas cosas muy serias y que muchas veces hacemos como si no las escucháramos. ¿A qué me refiero, hermanos? Quiero llevarlo al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y los que estuvieron en el curso del discipulado en la anterior célula van a recordar estos pasajes. Mateo capítulo 5, versículo 44. Es este mismo Señor que con anticipación había dicho: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. 45. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, este amor de Cristo hacia la humanidad perdida
hacia la humanidad que no le buscábamos, que no le amábamos, que solo buscábamos sus favores. Este amor es un amor ejemplar y es un amor, hermanos, que debemos de seguir, que el Señor ya nos había invitado a seguir. Pero esto no para aquí, hermanos, porque el Señor, conociendo nuestras limitaciones y conociendo nuestras inclinaciones sobre todo, Él, hermanos, había reafirmado la clase de amor que como hijos de Dios debemos demostrar a los perdidos. Un amor como el que quedó demostrado en la cruz, en esta primer frase: Padre, perdónalos. Hasta ahí vamos a llegar. Padre, perdónalos. Y yo sé, hermanos, que podemos argumentar mucho en contra de esto. Sé que podemos de inmediato argumentar como el joven rico diciendo, eso lo hago desde mi juventud. Sí, yo he perdonado a todos los que me han ofendido. Pero yo creo, hermanos, que oramos, sí lo creo. Creo que nuestras oraciones van siempre, sin embargo, a pedir más por los que son afines a nosotros. Es muy fácil pedir por mi hermano, por mi amigo. Es muy fácil pedir por los que me hacen bien. Es muy fácil orar y pedir, rogar, inclusive hasta ayunar por los muy cercanos, por los muy queridos. Así que el Señor, conociendo esto, en esta demostración práctica, nos lleva a rebasar el amor común, porque el amor común, hermanos, es ese. El amor fácil es ese: amar a los que nos hacen bien, amar a los que nos bendicen, orar por los que nos ayudan, orar por los que nos han hecho bien. Pero el Señor, conociendo, hermanos, que nuestro amor debía ser perfeccionado y llevado a un nivel superior, añade, versículo 46, dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Y agrega: ¿no hacen también así lo mismo los publicanos? 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, que no tiene nada de malo, hermanos, ¿qué dice? ¿Qué hacéis de más? Nada. No es nada, hermano, magnífico orar, pedir, saludar a los que nos gusta saludar. Dice: ¿no hacen también así los gentiles? Y el 48, hermanos, culmina con una zarandeada. Dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuál es la perfección de la que habla Jesús aquí, hermanos? La perfección del amor. Esa perfección que mueve al Padre, que mueve a Dios a hacer que el sol salga para todos por igual, para buenos y malos. Esa perfección de amor que hace que el Señor haga llover sobre justos e injustos. Pues este amor es el que usted y yo, hermanos, debemos aprender. Porque todavía en la cruz lo primero que sale del corazón de Jesús es perdón, por amor a nosotros. Yo sé que podemos aquí, hermanos, tratar de escabullirnos con mil excusas, hasta bíblicos nos volvemos, diciendo: pero hermanos, es que no hay justo ni aún uno. No podemos ser perfectos. Hermanos, yo no quiero que piense en perfección de conocimiento. No quiero que confunda santidad y justicia con el amor que el Señor demanda que tengamos. No perdamos de vista el tema que el Señor está tratando, hermanos, minutos antes de entregar el Espíritu. Esto indica lo importante que es el amor para Dios. ¿Me doy a entender? Ser perfectos en amor, perfección que se alcanza, escuche, amando a nuestros enemigos, tal como Él lo hizo en la hora más oscura de su vida. El amor, hermanos, grabémonos esto, por favor. El amor no es perfecto cuando amamos solo a nuestros amigos y familiares
Y quiero llevarlo ahí a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, que fue un versículo que se me vino ahorita también y lo anoté aquí con pluma. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 14, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, nos orilla a pensar esto, que si uno murió por todos, acierto para los arminianos, el Señor murió ¿por quién? Por todos. Luego dice, todos murieron. Hermanos, esto, nuestro versículo, de la primera frase que sale de la boca del Señor diciendo, Padre, perdónalos, como que Pablo dice, no es esa teoría o esa teología, o esa, no es teología, ideología, que se llama, eso también, hermano, hay que anotarlo para la célula, se llama universalismo. Hay gente que cree que cuando Dios dice todos, pues entonces todos están salvos. No es universalismo a lo que Pablo se refiere aquí. Todos son los que, hermanos, se allegan a Él. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2 también. Primera carta de Juan capítulo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Acierto para los arminianos, para los de todo el mundo. Ok, entonces todo el mundo es salvo. No, usted, creo que yo y usted lo entendemos, todos lo entendemos, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Entonces, perdonemos, hermanos. La enseñanza práctica aquí es que perdonemos a nuestros enemigos, incluso cuando abusen de nosotros malignamente y nos causen un terrible, maligno dolor. Debemos estar dispuestos a perdonar, hermanos. Alguien dijo referente a este tema, alguien dijo, hermanos, que debemos de ser como el árbol de sándalo. Yo no lo conozco personalmente, pero me puse a investigar. El árbol de sándalo es un árbol muy aromático, tiene un aroma muy fuerte. Dicen, nosotros los cristianos debemos ser como el árbol de sándalo, que cuando el hacha golpea, el hacha queda perfumada por la esencia de este árbol. Ojalá nosotros podamos ser así, hermanos, en cuanto al amor. Ojalá nosotros podamos, cuando somos agredidos, cuando somos vituperados por nuestros enemigos, hermanos, perfumar un poco con perdón, con amor a los que nos hacen tales cosas. Debemos ser muy benevolentes, pues, amables, amorosos, y esta oración de Jesús debe estar siempre en nuestros labios. ¿Le han hecho mal? Padre, perdónalos, Padre. ¿Le han ofendido? Pida, hermanos, por perdón. Y para cerrar esta parte de la primera frase, debo añadir que esta primera frase, hermanos, es de importancia extrema, de importancia supina, porque es una máxima de Dios. Yo sé que, hermanos, se nos olvida mucho este tema o algunas cosas características de este tema. Yo sé que cuando hablamos del perdón a nuestros enemigos decimos, sí, yo ya lo perdoné. Hermanos, mire hasta dónde el Señor nos lleva. Mire hasta dónde el Señor enseñó a sus discípulos y a nosotros. Cuando los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar, el Señor, hermanos, menciona algo que debe de estar siempre en nuestro corazón. Mateo 6:12. En esa oración llamada y conocida como el Padre Nuestro, dice ahí, Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego dice el 14, hasta ahí todo bien. Dice, aquí viene una advertencia. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, más que una advertencia, hay una condicionante. Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Ahora Jesús lo dice en forma negativa. 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
Qué fácil costumbre, hermanos, la de pedir perdón olvidando esta condicionante, ¿no creen? Qué fácil es pedir perdón. Señor, perdóname, sí, cometí un error. Y cometemos errores graves, hermanos, y serios. Y sabemos, hermano, que el Señor nos perdona, porque pasajes de la Escritura, hermanos, sobran para hacernos entender y creer y estar seguros de que el Señor es nuestro abogado, de que su sangre nos limpia de todo pecado. Pero se nos olvida que hay una condicionante también. Tenemos que perdonar a los que nos ofenden, hermanos. Ahora, pasemos a la segunda parte de la primera frase de Jesús, porque dice: Padre, perdónanos, y enseguida dice: porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34 dice: porque no saben lo que hacen. Hermanos, el más grave problema de la humanidad es que no sabe lo que hace, mientras considera el pecado como un asunto insignificante. Y mientras que el pecado lleva al hombre a profundidades terribles, bajas, desconocidas incluso, hermanos, el hombre sigue creyendo que el pecado es cosa pequeña. Pero Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Los hombres, hermanos, y aquí estamos todos, tenemos una visión muy corta, muy limitada de nuestra condición mientras pecamos. ¿Qué le pareció, hermanos, la semana pasada cuando dije que cuando pecamos deliberadamente como cristianos es como si le escupiéramos a Jesús? ¿Qué le pareció esa frase? Cuando yo la consideré, hermano, yo dije: qué terrible, ¿verdad? Qué sucios, qué bajos somos. Pero, hermanos, cuando pecamos no nos acordamos de estas frases o de estas sentencias. ¿Por qué? Porque si no, no pecaríamos. Si no, hermanos, nos detendríamos para pecar. Y es que el problema es que no sabemos lo que hacemos, hermano. Muchas veces cuando pecamos consideramos, hermano, al pecado como algo común de nosotros. Tenemos una visión muy defectuosa acerca de nuestros pecados. Y esa visión defectuosa interviene en nosotros a tal grado que nos hace creer que no somos culpables. ¿Se acuerda que le comentaba, hermano, acerca de la comunidad del Cuervo? Que cuando se les presenta, hermano, el relato de Sodoma y de Gomorra, y luego los hermanos misioneros los enfrentan y les dicen: ¿cómo la ven? No, en el Cuervo no es nada parecido, estamos bien. Nos gusta mucho la historia, pero aquí en el Cuervo nada de eso, hermano. Si yo no hubiera vivido ahí, diría: híjole, qué terrible es la ceguera del hombre sin Dios. Hombres sin Dios, los hombres sin Dios nunca son conscientes, hermanos, de sus intenciones malvadas. La gran mayoría de los que se dieron cita al pie de la cruz, hermanos, sacerdotes, escribas, fariseos y una gran masa del pueblo, creían estar haciendo bien, llevando a la muerte al Salvador y al dador de la vida. ¿Sabía usted eso? Muchos creían, porque las voces que gritaron: crucifícale, no fueron, hermano, unas cuantas. La Biblia dice que fue un gran número de gente, de pueblo, que gritó: crucifícale, crucifícale. ¿Por qué? Porque ellos creían hacer bien. Ahora, nosotros no éramos menos culpables que ellos. No sabíamos lo que hacíamos cuando vivíamos solo para ofender a Dios en todas nuestras obras. ¿O sí? No sabíamos lo que hacíamos. Ahora, muchos más tienen una visión limitada de sus pecados por causa de su escaso o nulo conocimiento de la ley divina, de la palabra de Dios, y así tampoco saben lo que hacen. Hermano, ¿qué sabía usted de la palabra de Dios? A lo mejor algunos de ustedes conocían Biblia. Yo me sabía la cita de Apocalipsis, hermano, donde decía que el 666 y el anticristo, porque me encantaban las películas de terror. Y alguien me dijo por ahí que era verdad el 666 y que era bíblico y todo. Y un día agarré la Biblia guadalupana de mi mamá y empecé a buscar hasta que di con el versículo. ¿De qué me sirvió? De nada. De nada me sirvió. ¿Por qué? Porque, hermano, el conocimiento de la palabra de Dios
no era conocer un versículo, no me podía cambiar un solo versículo menos ese. La gente, hermanos, no considera su pecado como pecado porque desconoce la palabra de Dios. Otros más no saben lo que hacen porque levantan un obstáculo. Escuchen, miren, levantan un obstáculo para reconocer su pecado, fijándose solo en las debilidades inherentes a la naturaleza humana, y ahí se quedan. ¿Qué quiero decir con esto? La gran mayoría de la gente no sabe lo que hace porque dice y se excusa: es que así somos, así fuimos creados los hombres, esa es la naturaleza. Es más, se atreven a decir: así me hizo Dios. Es que así me hizo Dios, no puedo vencer esto, así me hizo Dios. Escuchaba el otro día, veía pues en un programa acerca de asesinos seriales, donde un asesino, hermanos, en los Estados Unidos, cuando fue aprendido, una reportera le decía: ¿te arrepientes de todos estos crímenes que has cometido? Y le decía: no, pues es que así fui hecho, así fui creado con esta inclinación de matar. Fíjense, esto es cierto, hermanos, esto es cierto. Pero miren, otros disminuyen sus concepciones de su culpa comparándose con pecadores más grandes. ¿Han escuchado ese tema? A lo mejor usted y yo fuimos así. Cuando nos hablan de los pecados nuestros, decimos: no, pero yo no peco como él, ¿verdad? Yo no soy tan malo como él. Poníamos un ejemplo en la conferencia de matrimonios acerca de un personaje político. Sin embargo, hermanos, olvidamos lo que dice la Escritura. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos, dice, nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así que no hay escapatoria para nadie. Además, voy a poner el último ejemplo de estos, hermano, que no saben lo que hacen, y aquí estamos usted y yo. A veces la demora del castigo, es decir, cuando pecamos y no recibimos un castigo inmediato por esa falta, creemos, hermanos, que el pecado es una insignificancia. Pensamos que pues no es para tanto. Pero entonces yo me pregunto, volviendo a nuestro tema, ¿por qué Jesús, que es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, antes de partir habló del perdón y de la falta de conciencia que tenemos los hombres acerca del pecado? ¿Por qué? Padre, perdónalos, dice, porque no saben lo que hacen. La lección, pues, para nosotros aquí, hermanos, en esta segunda parte de la primera frase, es que nos reconozcamos siempre como personas que debemos mostrar amor, y reconozcamos también nuestra incapacidad de ver nuestras propias faltas. ¿Sabe usted que parte de la función, hermano, de la iglesia como cuerpo de Cristo es que nos hagamos ver nuestras propias faltas, hermano? Eso no nos gusta, eso no lo toleramos. Eso es casi intolerante, está casi prohibido, hermanos. Pero también tenemos que hablar de esto. Hierro con hierro se aguza. Hermanos, usted y cada uno de los que estamos aquí, estamos puestos, hermano, para ser perfeccionados unos con otros, para recomendarnos en amor, claro, para exhortarnos. La palabra exhortación, hermano, es aconsejar. La palabra exhortación tiene una connotación, hermano, mal enseñada en nuestros medios. Nos enseñaron que exhortar es regañar y ponernos, hermano, como lazo de cochino, disculpe la expresión. Exhortar quiere decir recomendar, aconsejar. Usted está puesto para eso, yo se los he dicho. Yo no me pongo, hermano, si usted tiene algo que decirme, dígamelo, con todo el amor, ¿verdad?, de Cristo. Porque yo tendré que decirle también algunas cosas, ¿verdad? No como desquite, claro que no. En su momento yo también tendré que decirles algunas cosas. Entonces, reconozcamos estas dos cosas, hermanos. Y voy a terminar y cerrar esta primera frase recetándoles una buena medicina recomendada también a una iglesia como nosotros, y que se encuentra ahí en Apocalipsis capítulo 3 versículo 18. Estas palabras, hermanos, del Señor a esta iglesia nos quedan muy bien, y nos queda siempre bien a nosotros.
Dice el Señor a esta iglesia: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Nos hace falta ponernos, hermanos, esta medicina. Muchas veces, sí, nosotros como iglesia, hermanos, nosotros como creyentes. Estas palabras fueron para una iglesia, no fueron para los inconversos. Necesitamos vestirnos, hermano, de santidad, de pureza. Hay muchas implicaciones, pero eso último: y unge tus ojos, dice, con colirio para que veas. ¿Cuál será el colirio, hermano, de Dios? Su palabra, en primer lugar. Su palabra funge, hermano, como una buena medicina que abre los ojos para que podamos reconocer nuestras propias faltas, nuestros propios errores, para que podamos hacer como Jesús dijo, hermanos, antes de querer quitar la paja del ojo de mi hermano, poder tener que sacar la viga que cargamos a veces en nuestro ojo, porque a veces, hermano, no nos damos cuenta de lo que hacemos y pecamos también sin saber lo que hacemos. Aquí voy a detenerme, hermanos, en esta primera parte. Voy a ir a la segunda palabra. La segunda palabra nos habla, hermanos. Es la segunda palabra. Dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el 2.1 ahí dice: es la palabra para la fe y el arrepentimiento. Palabra que sale de la boca de Jesús para la fe y para la penitencia. Yo sé que nos asusta esta palabra. Penitencia es arrepentimiento, y fe en Cristo. Hermanos, Lucas 23:43 dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dice al ladrón, ¿sí? Pero estas palabras son en respuesta, escuchen. Estas palabras son una respuesta a una petición, pero no era una petición cualquiera, como esas que mencioné ahorita, cuando buscábamos solamente respuesta, sino son, hermanos, estas palabras son respuesta a una petición de un corazón arrepentido, de un corazón contrito y humillado. Así que antes que nada debemos referirnos a una frase y acción que antecede a estas palabras de nuestro Señor, porque estas son respuestas a la petición de un penitente, de un arrepentido. Y para esto tenemos que leer el versículo 42, un versículo antes, donde dice: y dijo a Jesús el ladrón: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y aquí, hermanos, como no tenemos invitados hoy, no cristianos, yo quiero decirle que, hermanos, cuando prediqué este sermón en Ciudad Juárez, aquí está el hermano Luis Carlos, allá, hermano, la gente se movilizó. Era una campaña, ¿verdad?, de toda una semana. Invitaron a mucha gente, o algunas gentes. Y cuando yo hice el llamamiento y abordé este tema, me dirigí, hermanos, exclusivamente casi a los no cristianos, a los invitados a esa semana, hermanos. Quiero decirle que al final, cuando hice el llamamiento, hermanos, cerca de unas 25 personas aproximadamente acudieron al altar, hermano, a recibir a Cristo, hermanos, en arrepentimiento. Pero como aquí no tenemos invitados hoy, hermanos, o sí tuvimos invitados pero no quisieron venir, quiero dirigirme, hermanos, a aquellos que por el video pudieran escucharnos. Y quisiera empezar con la pregunta: si estás oyendo, amigo, si estás oyendo este mensaje, yo te preguntaría: ¿has confesado tu pecado como el ladrón lo hizo delante de Dios? Te preguntaría: ¿tienes la fe y la devoción de este hombre que menciona la Escritura? Y te digo, si así es, entonces tú serás aceptado igual que él. No olvidemos que en aquel monte, aquella tarde, había 3 cruces. Al centro colgaba Jesús, pero a los lados había 2 malhechores. Al principio
La escritura dice que ambos le injuriaban, pero después uno de ellos fue tocado y conmovido hasta el arrepentimiento. Te digo a ti, amigo que me escuchas, aprende entonces de la segunda palabra, el deber de la penitencia y de la fe. Pon atención a esta parte de la historia, de la obra, porque aquí tenemos el ejemplo más claro de salvación. En las palabras de Jesús, el cual no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En esas palabras, sí, en esas breves palabras tenemos un gran ejemplo, tenemos la garantía inmediata de salvación, porque Jesús de ninguna manera, de ninguna forma, Él no dice, después de un tiempo que pases en el purgatorio o en el limbo, ya que hayas purgado tus pecados, estarás conmigo. No, escucha, amigo, esto no es lo que Jesús dijo, sino que la palabra de Jesús es una promesa para todo aquel que arrepentido le confiesa y le pide que se apiade de él, porque no podemos pasar por alto que previo a las palabras de salvación de Jesús hubo un acto de contrición y de arrepentimiento. Y entonces es cuando Jesús dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Escucha esto, por favor, porque aquí hay una diferenciación o hay diferentes efectos que pueden resultar en la igualdad de circunstancias y oportunidades. Creemos, hermano, que los dos ladrones tenían las mismas oportunidades, estaban en las mismas circunstancias. A lo mejor eran compinches, no es una mala palabra, eran compañeros de hurto, eran compañeros, hermano, de robo, eran cómplices, exactamente, pero los dos tenían la oportunidad. Hay dos de carácter similar, ambos extremadamente malvados, y luego con la muerte resoplando ahí en sus oídos. Ahí estaba la muerte, hermanos, para los tres. Pero, hermanos, nosotros sabemos que en el caso de Jesús era totalmente, hermanos, diferentes. Pero uno se arrepiente buscando su salvación en el crucificado del medio, el otro permanece endurecido en sus pecados. Amigo, ¿son tus palabras y corazón esta tarde como las de este ladrón arrepentido? ¿O son tu actitud y corazón como las del otro ladrón? Respóndete a ti mismo. Estas palabras sugieren un lenguaje de aliento y de advertencia a la vez. Ambos eran tan culpables como lo es cualquier hombre sobre la tierra, pero la diferencia entre la gloria del paraíso y la condenación eterna la hizo un corazón penitente, un corazón arrepentido, y el creer que Jesús es el Salvador. No deseches, pues, amigo, esta parte de la historia. Por años y años, repetidamente, en estas fechas que han pasado de Semana Santa, en diferentes iglesias, en diferentes series y producciones de la pantalla grande, se hace alusión a estas frases conocidas. Pero déjame te digo que yo no vengo a presentarte una simple historia, vengo a decirte que lo que sucedió en medio de esta historia con los personajes involucrados debe llevarte a tomar decisiones en tu vida antes de que sea demasiado tarde. Conocer la historia, amigo que me escuchas, no te salvará, pero imitar el ejemplo del personaje arrepentido y salvado sí te beneficiará para siempre. Existen algunos errores cuando se trata de creer para ser salvo. Uno de ellos es posponer tu salvación para después, creer que ya habrá otras oportunidades para eso. Cuando sea mayor, tal vez digas, y esté cerca de la muerte, lo haré.
O tal vez estés pensando, si caigo en alguna enfermedad, tendré tiempo de meditar en mi alma. O tal vez digas, no creo que vaya a tener una muerte violenta, instantánea, como para no tener la oportunidad de salvación. Y podré ponerte muchos ejemplos de los pensamientos que vienen a nosotros cuando no queremos entregar la vida a Cristo. Pero ¿cómo saber? Te pregunto, ¿cómo saber si una enfermedad bajo cuyo peso se hunda nuestro propio cuerpo va a oprimir nuestros sentidos y va a embotar nuestro espíritu y le quitará la energía a nuestra mente y va a paralizar nuestras facultades como para decidir? O te pregunto, ¿quién puede ignorar que siempre han muerto tanto viejos como jóvenes y aún niños? ¿Ignoras eso? Esta tarde yo te pido que dejes a un lado las vacilaciones, los aplazamientos, las demoras. ¿Sabes por qué? Porque esta misma noche pueden venir a pedir tu alma. Esta misma noche, y no lo digo yo, lo dice la Escritura. También otros pueden creer que en el momento preciso de la muerte, cuando sea que ésta llegue, Dios les hará la invitación de gracia para salvación y entonces van a atenderla oportunamente. Pero ¿quién puede, después de toda una vida de pecado, tener el corazón tan sensible como para escuchar a Dios? ¿Quién? Eso es una mentira, es una farsa. Es más, la Escritura lo comprueba. Isaías 64, versículo 5. Mire, hermano, este pasaje es impresionante. La última parte sobre todo, pero lo voy a leer todo. Dice: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Dios sale al encuentro de los que se acuerdan de Él en sus caminos. Pero cambia, dice: tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado, ¿por cuánto? Por largo tiempo, dice. Y por esto hace una pregunta retórica: como hemos perseverado por tanto tiempo, por largo tiempo, dice Isaías, ¿podremos entonces acaso ser salvos? ¿Cuál será la respuesta a esta pregunta? No, hermanos. Ni siquiera los últimos suspiros tienen un efecto salvador. El único efecto, hermano, salvador es el arrepentimiento y creer en el Señor. Así que una vez más, este año, en este tiempo, el Señor nos dice, como dice Pablo a los Corintios a través de él, dice el capítulo 6, versículo 2 en su segunda carta: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, dice, el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amigo, amiga que me escuchas, hoy es el día de la salvación. No pospongas tu salvación para después, porque tú no sabes lo que será el día de mañana. Jesús te dice: si tú te arrepientes, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, pero no antes de que tú clames a Él diciendo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pasemos a la tercera parte. Yo creo que hasta aquí voy a llegar, hermanos, porque esto lleva tiempo. La tercera palabra, hermanos, dice: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Y es la palabra, la tercera palabra, es la palabra de amor filial. La palabra de amor filial. Cuando nuestro Señor, hermanos, en la tercera palabra le dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. ¿Qué podemos aprender de esto, hermano? ¿Teología? ¿Podremos aprender, hermano, teología? Pues no. Esto no habla, hermano, de Dios. Esto nos da una enseñanza de las más prácticas que pueda haber. Nos enseña el deber del amor.
Ahorita hablamos del amor en general para los perdidos y para todos, el amor perdonador, pero aquí nos habla de un amor diferente, hermanos. Nos habla de ese amor filial. La palabra filial, hermano, proviene de una palabra latina, filius, que significa hijo. Por eso cuando los curas antes echaban la bendición, ¿verdad? In nombre del Pater, del Hijo, del Filis y del Espíritu Sanctus, decían, y hacían la señal de la cruz, ¿verdad? Filis es hijo. Pues el Señor nos habla, hermanos, y se refiere en esta palabra al amor y al respeto que los hijos deben de tener hacia sus padres, y viceversa. Y viceversa, escuchen. Además, aquí se encierra este mismo deber para con los demás miembros de la familia, hermanos. Aquí no se escapa nadie. Creo que aunque el mensaje y el deber es para todos, quisiera más bien dirigirlo en esta, ahora sí, a nosotros, hermanos, como iglesia, como creyentes. Porque creo fielmente que ningún cristiano debe carecer de amor por su madre, de amor por su padre o por quienes son sus seres queridos, por las relaciones que Dios, hermanos, ha dicho que observemos a través de estas palabras. ¿Qué nos enseñan estas palabras, hermano? Oiga, Cristo estaba a punto, eran los últimos respiros que Él tenía. No se hubiera podido ocupar de decir a los que estaban ahí, acuérdense de toda la doctrina que yo les enseñé, vuelvan a repasar todas mis palabras, acuérdense, o hablar de su venida, por ejemplo, acuérdense que les dije que aunque voy a morir, voy a resucitar y voy a volver. No se ocupó de eso, hermano, el Señor. ¿No se le hace extraño que el Señor haya tomado aliento para decirle a su madre, madre, ahí voy a dejar a alguien encargado de ti? Y Juan, que era el único que estaba ahí al pie de la cruz, ocúpate de mi mamá, por favor, de mi madre. Acabamos de ver eso en la célula de hermanos. ¿Se le hace extraño o no se le hace extraño? Hermano, a mí más que extraño, se me hace de una importancia tremenda estas palabras. Ahora le digo, no, estas palabras no tienen un sentido teológico. Hermanos, ¿cómo se los digo? Por favor, no se los puedo pedir, por favor. Les voy a decir, creo cómo debo decírselos, o debo decírnoslo, que yo me incluyo. Por el amor agonizante de Cristo, hermano. Por el amor agonizante de Cristo. Ningún hombre cristiano, y cuando digo hombre y mujer, ¿verdad? Ningún hombre cristiano debe de carecer, le debe faltar amor por su madre, por su padre o por quienes son sus seres amados, queridos, por lo que Dios nos está diciendo aquí. Ningún hombre cristiano debe despojarse de sus afectos, olvidando a su padre, a su madre o a los suyos. Hermanos, ellos son la familia de sangre, de hueso, de sangre, de carne que Dios nos dio, y eso tiene una connotación. Hermano, hermana, tiene un padre, una madre, anciano, anciana. Es su deber, es mi deber atenderlo, hacer algo por él, ayudarlo de alguna forma. Esto es lo más práctico que yo puedo encontrar. Ellos nos engendraron, así que sustentémoslos de alguna forma en su ancianidad, protejámoslos amorosamente hasta el final. Y debo hacer un paréntesis aquí para puntualizar una cosa, hermanos, y es que nadie podrá negar que lo que un moribundo dice en sus últimos instantes de vida debe ser de suma importancia y trascendencia, ¿no cree? ¿No cree que las últimas palabras de un moribundo debemos prestarles atención? Ahora, estas son las últimas palabras del Señor, hermano, lo cual convierte a estas palabras en algo sumamente cierto y valioso.
Sé que estamos atravesados, hermanos, por una cierta cerrazón y prejuicio contra todo lo que huele a o sabe a catolicismo romano. Y cuando se habla del personaje de María, nos alertamos, ¿verdad? Nos empiezan a salir ronchas, ¿verdad? Por ser ella un motivo de adoración para otros, no para nosotros, hermano. Así que no podemos pasar por alto que lo que la Biblia registra en este crucial momento acerca de María es un ejemplo para todos. Juan 19:26, otra vez: mujer, he ahí a tu hijo. Juan 19:27, he ahí tu madre. Hijo, es en esa base a su amor filial y natural de ella hacia su hijo y de su hijo hacia su madre que Jesús dice su tercera frase. Ahora, usted dirá, ¿y cuál es el orden, hermano? ¿Los hijos para los padres o los padres para los hijos? Hermanos, hay ocasiones para todo. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 14. Dice, este también lo apunté al final. He aquí, dice, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Dice, y no seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pero mire lo que dice Pablo aquí, dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. María cumplió, hermano, con esto. Ahí estaba al pie de la cruz, todavía atesorando para su hijo, lamentando por su hijo. No pudo hacer nada, no podía hacer nada. Pero Jesús no se quedó atrás, hermano. Jesús también atesoró, hasta el último suspiro, atesoró por su madre. Lo que dijo es que mientras Jesús, hermanos, colgado en la cruz, sufría toda clase de insultos. Escuchen, Jesús colgado en la cruz no había parado de sufrir. Sufría insultos, sufría penas, sufría agonías. Y sin embargo, ahí estaba su madre, al pie de la cruz. Para ella ni la propia muerte inminente de su hijo, ni la tristeza del espectáculo, ni el peligro, hermanos, que existía incluso para ella misma y para sus seguidores, ni los reproches, ni los insultos del pueblo, le impidieron a esta mujer cumplir con el último deber y ternura hacia su divino Hijo en la cruz. Y entonces, si María, siendo mujer, siendo carne, y siendo, hermano, una mujer que necesitaba del Salvador, cumplió con su deber, ¿cómo el Hijo amoroso iba a callar ante tal demostración del amor de una madre? No podía Jesús callar, hermano. No podía Jesús, hermano, sino encomendar, hacer lo que podía en ese momento. Él también tiene un deber, tiene algo que decir antes de que la oscuridad y el abandono de su Padre se deje sentir. ¿Sabe también por qué, hermano? Jesús necesitaba decir algo. Porque le puedo asegurar que Jesús tenía en mente la profecía de Simeón cuando él estuvo en los brazos y fue presentado ante el Señor. ¿Cuál fue la profecía, hermano, de Simeón para María? Leámosla, Lucas 2:34 y 35. Dice que cuando Jesús fue presentado en el templo, dice, los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, les dijo, es decir, Jesús, ese bebé cuando crezca, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Unos van a creer y otros no, pero mire lo que dice el versículo 35. Esto es a María, le dice el profeta, le dice Simeón el viejo, le dice María, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Jesús, hermano, recordaba esta profecía. Pero ¿cómo, hermano, si era un bebé? Sí, pero era Dios, hermano. Y conocía la palabra, conocía la verdad. Jesús sabía que su madre estaba sufriendo en extremo. Mamás, ¿alguna vez han sufrido esto? Papás, ¿alguna vez han sufrido ver que sus hijos, hermano, están siendo llevados al cadalso, a la muerte, a la horca, a la silla eléctrica? ¿Saben lo que se siente? Bueno, no, hermanos, pero sí sabemos lo que una madre o un padre o un hijo o un familiar, hermano, siente cuando está en desgracia, cuando está, hermanos, tocando fondo. El Señor nos llama a actuar, hermanos.
El Señor nos llama a actuar, y lo voy a llevar, hermano, todavía un poco más adelante, porque esto se pone serio. Miren, aunque nuestros padres sean mayores que nosotros y posiblemente mueran, posiblemente, no lo sabemos, antes que nosotros, debemos asegurar su bien. Debemos asegurar, hermano, su seguridad, valga la redundancia, mientras nosotros estemos vivos. Las palabras de Jesús pretendían asegurarle que ese discípulo a quien amaba, y al parecer era el único que estaba frente a la cruz, por causa de ese amor, le supliría a ella como hijo después de su partida. En la célula veíamos algo al respecto de esto. Recordemos que los medios hermanos, o los otros hijos, los medios hermanos de Jesús, otros hijos de María, al principio no creían, hermanos, no creían en Jesús. Pero en el libro de los Hechos los vemos ya creyendo en Jesús. Eso lo vimos hace una semana. También dijimos que a José, el esposo de María, no se le menciona porque casi todos los historiadores y comentaristas concuerdan de que José a estas alturas de la crucifixión ya había muerto. Así que yo le puedo asegurar que si José todavía hubiera estado ahí, Jesús hubiera, aunque sea, orado por los dos. Miren, hermanos, esto nos lleva como creyentes a no hacer nunca a un lado nuestros deberes para con ninguno de los nuestros, llámese padre, padres, hermanos, hijos, nietos, etcétera. Ahora, ¿qué mayor bien podemos nosotros desear para los que son parte de nuestra familia? Porque sí, esto conlleva, hermano, ayudarles cuando estén en necesidades económicas, en necesidades de salud, atenderlos. Pero, hermano, qué mayor bien que procurar, hermano, su salvación, la salvación de los nuestros. Le voy a decir algo: las iglesias, hermanos, cristianas debieran estar ocupadas por familias completas. ¿Sí sabe a lo que me refiero cuando digo familia completa? Pero la desatención de este preciso deber, de esta precisa palabra que Jesús habló, que es la tercera palabra o tercera frase, ha hecho, hermanos, que nuestro amor y afectos a veces sean más para los extraños que para los muy cercanos. Y así, hermanos, de esa forma nosotros hemos perdido la imagen tierna de nuestro Salvador. Y no solo eso, hermanos, sino que olvidamos también que esta conducta que parece excusable, porque nuestras excusas son para con los nuestros. ¿Por qué no están con nosotros? Es que no quieren nada, ¿verdad? Ya les he predicado muchas veces. Allá ellos, ¿verdad? Yo ya cumplí. No, hermanos, no hemos cumplido. Mientras ellos estén vivos, nosotros tenemos la responsabilidad de mirar por sus vidas, por sus necesidades y por su salvación, hermanos. Le voy a poner, hermanos, un ejemplo. Este ejemplo nos pone a un nivel muy bajo, hermano, rastrero, diría yo. Y usted me dirá si sí o si no, cuando desatendemos esta palabra de Jesús. Pablo le escribe a Timoteo, inspirado por Dios, obviamente, en su primera carta, capítulo 5, usted conoce muy bien este pasaje, no sé cómo lo tome, versículos 7 y 8, dice: manda también, le dice Timoteo, estas cosas para que sean irreprensibles. ¿Cómo somos irreprensibles, hermanos? ¿Qué quiere decir irreprensible primero? Irreprensible quiere decir para que no tengas nada, para que no tengan nada en que los señalen, en que los reprendan, en que los corrijan. ¿Quieres ser irreprensible? ¿Quieres que nadie te corrija? Hay cosas que debes de hacer. Claro, aquí no está todo lo que debemos hacer, pero qué curioso que Pablo ordene a Timoteo que se fijen en estas cosas. ¿Cómo le hacemos para ser irreprensibles? Manda estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, dice Pablo a Timoteo en el versículo 8: si alguno no provee, dice, para los suyos, y mayormente para los de su casa, ¿qué? ¿En qué nivel estamos? ¿En qué nivel estamos, hermanos? ¿Incrédulos
o peores que un incrédulo. Hemos negado la fe, dice Pablo. Negamos la fe. Es antinatural de un cristiano o del cristianismo, hermanos, que nosotros no velemos por los nuestros. Así pues, en medio de los sufrimientos más intensos que la naturaleza humana haya soportado, hermanos, aquí voy a terminar. Jesús demostró una benevolencia bendita, divina, incluso cuando su propia angustia era tan grande, tan extrema. Sus cercanos ocupaban el corazón de Jesús, hermanos, de tal manera que, haciendo los dolores, los clavos, los azotes a un lado, pensó en su madre, que Dios había hecho el instrumento de su encarnación, y dedicó, hermanos, parte de las últimas palabras a ella. ¿Tendremos nosotros excusa, hermanos, para no seguir su ejemplo? Esto es bien serio, hermano. Esto es bien serio. Voy a parar aquí, hermano, por causa del tiempo. Pero yo quisiera que nos lleváramos en esta tarde el pensamiento y volteáramos a ver estas sillas vacías, hermanos. Sillas que pudieran ser ocupadas por nuestra madre, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros nietos. Ahorita que Moni pedía oración por sus nietos y por sus hijos. No se canse, hermano. Hubo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peticiones, y no quiero decir que debemos de llenar, ¿verdad? Que tampoco hay tiempo, pero hermanos, podemos de alguna manera cerrar, sintetizar nuestra oración. Pero hermano, ¿por qué cree que siempre pongo a la familia al principio? Esto es importante. No crea, hermano, que es una manía del pastor tener que estar orando por las familias. No, hermanos, es que es un deber cristiano. Es un deber que a Jesús no se le olvidó ni en los peores momentos de su vida, en la agonía, como acabamos de decir. Atravesado por clavos y por una lanza, coronado de espinas en sus últimos suspiros. Esto es parte del epitafio de Cristo, hermanos. Acuérdense de los suyos. Acuérdense de los que formaron parte o de los que forman parte de su carne y de su sangre. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. 3 palabras solamente abarcamos, o 3 frases. El tiempo se fue. Siga indagando, hermanos. ¿Qué más podemos aprender de esto? Pero si estas fueron las últimas palabras del Señor, creo que debemos prestar atención. Creo, hermanos, que podemos encontrar ahí muchos significados prácticos, teológicos también. En esta ocasión nos tocó lo práctico. Así que, hermanos, esto es lo que el Señor, hermano, nos enseña a través de estas primeras 3 frases. Póngase de pie, hermano. Yo quisiera que pidiéramos al Señor la oportunidad de crecer en amor, primero. Un amor que supere el amor común, como decíamos ahorita. Ese amor que sí perdona a los que nos aman, a los que nos hacen bien. Que pudiéramos, hermano, pasar de ese amor a un amor superior, a un amor perfecto, que perdona a los que nos ofenden, para que nosotros, hermanos, no tengamos impedimento cuando pidamos perdón. ¿Cuál es la segunda palabra, hermanos? ¿Cuál es la segunda palabra? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dijimos en esa primera frase, hermano, que también Dios nos ayude a considerar, hermanos, ¿qué cosa? Pues nuestra propia condición, que a veces, hermano, fallamos y consideramos que nuestras faltas son nada delante de Dios. Que Dios abra nuestros ojos, que Dios aplique el colirio de su palabra y nos haga ver, hermano, que nuestras faltas requieren también perdón. Cierto, tenemos un abogado, cierto, tenemos sangre preciosa que nos limpia, pero, hermano, el pecado siempre requerirá arrepentimiento. Ore a Dios, hermano.
Y por último, que Dios nos conceda, hermanos, tener ese amor filial, ese amor natural por los nuestros, que a veces nos hemos convertido en cristianos desnaturalizados para con los nuestros. Hable con Dios. Padre, te damos muchas gracias. Señor, te pido en esta tarde que estas imágenes desde la cruz, estas palabras llenas de significado desde la cruz, últimas palabras, Señor, estando tú en vida, Señor, queden grabadas, Señor, con fuego candente sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Señor, que podamos llevarlas siempre, Señor, con nosotros. Que si nos ofenden, podamos siempre, Señor, con un corazón dispuesto a decir: Padre, perdónalos. Yo los perdono, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Señor, ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios mío, como pueblo tuyo, como iglesia tuya, Señor, a predicar tu palabra para que muchos, Señor, vengan al arrepentimiento como ese ladrón arrepentido. Señor, y que el mensaje de salvación, que es seguro, ese mensaje que dice: sí, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor, después de una confesión sincera de arrepentimiento, Señor, que nunca cesen nuestros labios de hablar, Señor, el arrepentimiento, Señor, la confesión de pecados, pero sobre todas las cosas la salvación para los hombres, la oportunidad de vida como les fue presentada a estos dos ladrones. Y por último, Señor, por ahora, enséñanos más de nuestro deber filial, de nuestro deber con los que son parte de nuestro hueso, de nuestra carne, de nuestra sangre. Esos, Señor, que tú pusiste, Señor, entre nosotros y que han causado muchas veces bendición, otras veces, Señor, angustia y dolor, pero que, Señor, sin evasión son parte de nosotros. Señor, te rogamos por los que todavía tenemos padres, Señor, vivos. Danos la gracia, la oportunidad, Señor, de servirles, de ayudar de alguna forma, Señor, en el nombre de Cristo. No queremos, Señor, rebajarnos, Señor, al nivel, Señor, de los que niegan la fe o de la incredulidad, de los que son peores que incrédulos. Ayúdanos a ser irreprensibles en esto, Señor, en esto, Dios mío. Y Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Y te damos muchas gracias por permitirnos aprender, Señor, de ti, de tus labios, de tu boca, de tu corazón, Señor. No, Señor, creo fielmente que no estamos viendo una vez más, un año más, una película. Creo que estamos aprendiendo, Señor, de ti. Y estamos sacando, Señor, buen provecho de tu palabra como debe ser. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias en el nombre de Jesús. Concédenos, Señor, la vida y la oportunidad, el aliento para hablar, Señor, de lo que aún falta, Señor. Que así sea, te lo pedimos también por Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Amén.